¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de ¿Te acuerdas de? Y aquí empieza una cancioncita. Marvel vs. Capcom. No sé cuál, pero aquí empezará una cancioncita Ok, noventera. está bien. ¿Hoy de qué? Hoy, ¿Hoy de qué se habla? hoy, después de tantos episodios que hemos venido anunciando que íbamos a hablar de cómo se hacía antes la tarea, Así ya lo veníamos a anunciar. sí, como 2 episodios anteriores. Es como en Conspiranoicos que anunciamos cosas y salen un mes después. Que por cierto van a ver el caso, estuvo muy bueno Está y bien nos dio re miedo. turbio, sí. Sí da miedo, güey, la neta, Más porque es la vida real, estos no eran conjeturas. Sí. Bueno, regresando al tema, ¿se acuerdan ustedes de cómo era hacer la tarea antes comparado a 2023? Sí, antes de que haya internet. Sí, antes o inicios del internet Inicios de apenas, internet, sí. ¿no? Primero, ¿Qué edad había... tenías, no? Sí, Cuando- ¿qué edad tenía cuando entraron a la primaria? Ah, no, todos entramos a los No, 5 güey. 6 años. O sea, ¿qué edad tenías como de los que? ¿2000? Yo entré a la primaria en el 99. No mames. Sí, tú entraste a la No, primaria. yo iba saliendo en esos- No, pues en ese tiempo tenía 10 años. Güey, Iba en me quinto, llevas un güey. chingo de años, o sea, ¿10 años? Ah, sí, Sí, tiene porque sentido. tú tenías 6, ¿no? Ujú, ujú. Son 4 más o menos. Bueno, güey, Pero te ibas entrando y ya era de los Sí. últimos. así. me acuerdo mucho de la primaria, güey, cómo lo impactante que fue para mí como niño, que apenas iba entendiendo los números, escribir la fecha 199 a Y luego, 200. ¿te impactó eso? O sea, sí, güey, me impactó cómo cambia un número Tanto. tanto, güey, o sea, güey, es un milenio. Conforme lo pienso, Ujú. así me acuerdo yo de niñito escribiendo la fecha, no sé, 15 de enero del 1999 y dices, no, qué pendejo, ya es 2000, y le borras, y analizar que vivimos, que fuimos una generación que pudo vivir un cambio de milenio, El güey. milenio está perro, güey. O sea, no, de aquí, bueno, tiene que pasar 1000 años para que otra persona, misma que yo, tenga una explosión mental, güey. ¿Cómo es que ya pasaron 1999? 2000 años, güey? O sea, era como, mi cabeza no podía caber tanto, imaginar todo lo que había vivido la humanidad en 2000 años. Bueno, pero ese no es el punto. Ajá. El punto es No, que está bien, güey. en esos Desde la años, escuela. güey, Ajá. no había internet, No, no había teléfonos celulares, no. no había otra cosa más que monografías, Biblioteca. bibliotecas, que en mi caso yo nunca había ido a una puta biblioteca pública. O sea, de la escuela, dentro de la escuela sí, pero pública, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría tenía este recurso, que era una enciclopedia, güey, ¿no? Por Todos. alguna extraña razón. Pues es que yo creo que los papás de nosotros era como, ay, pues es que de ahí lo Sí. tienen que sacar. Y era un varo, yo Y creo. eran güey. muchas películas donde hacen chistes o utilizan eso como, el vendedor de enciclopedias, Ajá. güey. Sí, sí, sí. Y yo siempre pienso, güey, mi familia cayó contra un Güey. vendedor de enciclopedias. Y aparte, no solo te la vendía, o sea, la tenían que pagar a pagos, güey. Porque es que costaba algo cada tomo, güey. Sí, Conforme güey. fueras pagando, te daban el tomo. Y variaban mucho, generalmente eran unos libros como de este tamaño, no van a estar viendo fotografías. Creo que yo todavía tengo la mía, güey. Sí, Si yo tengo, le tengo tomo una. fotos, si no, pues verán de internet. Pero puede ser que venían generalmente una letra, es una letra por libro, o A y B, B y C, y así Ajá. hasta la Z. Sí. Y era cultura general, Era, todo lo que ajá, tenía. todo. Yo adicional a ese tenía un libro que le decíamos el Atlas. Yo creo que era un Ujú. Atlas justamente, que eran mapas de todo el mundo, rojo, grandísimo, Ujú. que también lo utilizaba para Tareas Para de mis tareas, geografía. pero básicamente era, la maestra dejaba tarea, ya sea que te la dictaba, o si no, en los primeros años anotaban la tarea como en una, No, tú como en no un papel, tenías. ¿no? Ok. La anotaban, Ajá. y ya cuando venían mi mamá por mí, ya anotaba qué tenía que hacer. Sí, Y, ajá. yo tenía mi libreta de tu tareas, cuaderno, güey, pero eso era puede tu ser. libreta de Bueno, tareas, güey. Entonces ahí tenías Déjenme voy a lunes, poner un contexto. Yo estuve en 3 primarias, así que cada primaria tenía ahí su... tenía diferente. Sí, güey. Pero la de primero de primaria, ponían un papel bond. Y ya, curiosamente, la misma tarea que dejaba mi maestra la dejaban como en todos los primeros.
Porque yo muchas veces faltaba. Ajá. Güey, ahora creo que no, es una mentira la que yo siempre creí y la acabo de analizar. Yo era un morro que faltaba un chingo, güey. O sea, no solamente de 5 días. faltaste quinto, güey. No, güey. Faltaste toda tu vida a la primaria. Hasta mi segundo o quinto dejé de faltar, güey. Pero, o sea, de 5 días a la semana yo creo que faltaba al menos uno, güey. Ya sea porque no quería ir, o porque llegábamos tarde. Y ves que son bien estrictos de si no pasas en 15 minutos. Sí, así Ya, a chingada, las 8 güey. se cierra. Y Muchas si no veces- traías el uniforme. Ajá. Llegué con mi mamá de esos de que íbamos ya corriendo y güey, cerraban como que el ruco nos veía, el pinche Y conserje. se esperaba. Ahí viene, ya, le cerraban, güey. Y ya no te dejan entrar. Entonces mi mamá le pedía la tarea a una vecina que iba en la misma escuela, pero ella no iba en mi grupo y Ajá. siempre me daba la tarea y era la de... Pues es que es como, tienen que llevar el mismo plan de estudios, me imagino. No, ahora lo que pienso es que a lo mejor la otra niña iba y copiaba también mi tarea y ya. No sé cómo le hacían para comunicar. El punto es que yo Así tenía que hacer la tarea, güey. Tenían el mismo plan. No, la otra quería andar ¿Es eso contigo. o dejaban las mismas tareas? Es el mismo pinche plan Bueno, de estudios. güey. Entonces, derivado de esto, ya tienes que hacer tu investigación, güey. Ajá. Y eran los recursos que tuvieras, güey. El profe dijo que hicieras que escribas la biografía de Benito Juárez. Ibas por tu Te chingaste, biografía, güey. Tú ves y compras la biografía. la pegas y te das cuenta que la pegaste antes de escribir. Ese era un clásico, güey. Entonces tenías que ir a comprar otra. Tenías que ir a la papelería. Güey, pero costaba $1 esa madre, güey. Pero puede darse el caso que la Roca ya nomás tenía una, güey. Que muchas veces me pasó. Sí, a mí no. Tiene la biografía de tal, de tal, de tal, de tal. Y ya buscaban en una como... ya sea un cuadernito donde tenían organizadas. O directamente donde las almacenaban y tienen su etiquetita. Como tipo Sí, fichero ándale, de, como- de fichas bibliográficas. Ándale, güey. Y a decir, ¿qué es Sí. eso? Pues, güey, somos muy ancianos. Ahora llegaríamos a eso, güey. Entonces, la Roca de la papelería empezaba a buscar, güey. Y ya te empezaba a sacar, sí, aquí está. Ruque de la Y, papelería. güey, era como coleccionar cartas actualmente, güey. Con tus estampitas. Ándale, ibas a la papelería viendo si tenía todo o no, porque si no ibas a tener que ir a otra papelería, güey. Entonces tú, morro, ibas con tu dinero en la mano, caminando, pedías la biografía, las buscaban y ya juntabas tu álbum de estampitas. Y si no tenía, o nada más tenía una, tenías que ser abusado porque los que no conozcan la monografía, que yo creo que muchos morros ya no, Ya no. era una imagen que van a estar viendo aquí. Era como una hoja carta. Ándale. No, Tamaño biografía, físico. perdón. Ah, la biografía. Sí, era una como estampita Ajá. chiquita con la foto, ya sea foto o retrato Ajá. de algún personaje famoso o histórico. O de algún suceso también Sí. había. Y en la parte de atrás venía justamente información. su biografía, la información, qué hizo, cómo murió, de qué Ujú. año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo común era que tenías que hacer un resumen o copiar toda su biografía en tu cuaderno y al lado pegar la biografía como a modo de tener la imagen. Sí, como Lo que- de ilustración. Lo que dices ahí, que a muchos nos pasó y seguramente lo sigue Sí. atormentando, es que bien pendejamente la pegabas. La pegabas y decías, Sí, sí, copié la el copié. Tan fácil como dices ahí, vas y compras otra, pero luego puede darse el caso que nada más tenían la última y Y chingaste. tenías que despegarla. O con la luz. Ah, qué Aquí, chingada. aquí andaba tu imaginación. Ahora, yo me acuerdo que antes no había lápiz adhesivo, PRIT. Antes era puro resistol blanco. O sea, yo me acuerdo de mi Sí. niñez que Yo me no. acuerdo que desde siempre Yo tuve nunca- PRIT, güey. Güey, yo nunca Y tuve. soy más grande. O sea, fue como hasta tercero de primaria que yo tuve acceso a un PRIT. No es que si me preguntas en el kinder, la neta no me acuerdo. Güey, Pero pues, desde primaria yo sabía ¿a qué- que existía el ¿A lápiz. qué, güey? el Porque lápiz o a lo adhesivo, mejor en mi güey. casa no nos compraban resistol. El Para punto- todos. El órale. punto es de que, güey, le tenías que poner una gotita en cada esquina y una en el centro y pegar o con tu dedo le esparces todo el Pero resistol. luego se hacía- Pero hacía que toda la pinche hoja se achicharrara así todo, gente. Y lo malo es que si la querías despegar porque te habías te equivocado. equivocaste, pegaste el personaje que no era, O estaba equivocado. güey, Estaba chueco. rompía toda la hoja a la verga, güey. O sea, sí se van Sí, manchados, no, güey. pero- Y con el PRIT, no, o sea, el PRIT adhiere, pero después lo puedes despegar más fácilmente. También estaban las monografías. Bueno, sí, de esa misma, como, no sé quién quería esas monografías, bueno, esas biografías, pero después tenían las monografías, que estas ya eran más completas. Era una hoja carta compuesta de varias Oficio, imágenes, ajá. y cada imagen, no recuerdo si atrás tenía un texto o era un Ajá. texto general, güey. Es que dependía, Pero- había dos. Pero este era más como un campo semántico, es decir, puede ser una monografía de oficios,
Ajá. Y traía Venía varios. carpintero, zapatero, plomero, albañil, O de los ecosistemas, que Sí. venía que la tundra y que el desierto Ándale. y esto. Y O pues sea, era ya, como te ahorro, o sea, en información. una hoja ya tenías tu tarea, no la tenías que transcribir. Información general, sin fuentes confiables. Sí, pues no había. Pues es que esa era la fuente Sí, confiable, güey. güey. Toda la ¿De dónde la sacabas? educación mexicana viene de que esperemos que los creadores de las monografías y biografías hayan consultado fuentes confiables. Que alguien me hubiera hecho algo así. Güey, ¿no? monografías de los planetas. Y estaba chido porque eso sí que había como marcas y aún traían ilustraciones o Ujú. más piojas o más Más chidas. chida. Esa es como una fuente. Después era consulta de libros, ya sea normalmente tu libro de texto, que antes eran, no sé si actualmente yo creo que sí, ¿no? La primaria te dan Sí, todavía sigues llevando tu libro de libros texto. español, tu libro de matemáticas, tu libro de historia, ciencias naturales y Ujú. bla, bla, ¿no? Entonces, tienes que buscar Cívica y ahí, ética. complementar con las monografías y algunos datos extras como de historia universal, de enciclopedias, ¿no? Era más o menos el enfoque que llevaba así en el 99 2000. Sí. Y luego también eran trabajos a máquina de escribir. Tuve clase de mecanografía, o no sé cómo se Güey, llama no, esa no madre, sé, pero en ustedes, amigos, secundaria. si llegaron a escribir en alguna de estas, estarán viendo que estaban pesadísimas esas madres, güey. Y yo de morrito me acuerdo mucho de teclear. Güey, no es como un teclado que no hay espacio entre teclas. Pues esas madres tenían, Sí tenían dos huecos, se tenían te iba el huecos, dedo. se te iba el dedo y luego era pinche fierro. Sí, era como, ay, se me fue. Y es que luego te rasgó, ¿no te pasaba que rasguñaba, güey. cuando apretabas igual así como por error y se te iba el dedo y apretabas dos o Dos tres, y se pegaban en la hoja, entonces ya había chingado porque ya habías manchado tu Sí, hoja. güey. Y ahí no había, ay, pues le borro, ¿no? Había unos papelitos Como corrector que lo tenías que que poner tenías y que teclearle a la teclear misma- o la misma letra o una más grande o gruesa para que fuera bloqueando más Ándale, rápido ándale. lo que habías hecho de desastre. Pero no, era un desmadre hacer Y, trabajos güey, a máquina de escribir. los que recuerden era escribir y era un pinche rollo que iba recorriéndose y tenía una como campanita que te avisaba que ya habías llegado al final del renglón y tenías que regresarla. Por si era ciego. Porque, güey, estás viendo que esa madre se va recorriendo. Y tenías que regresarla y tenía como una palanquita que te brincaba el renglón y al mismo tiempo te permitía regresarla. Era como el ente Ándale. de las del Y de otra Word. vez, tic, 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 y otra vez a teclarle. Y luego tenía como dos cintas de tinta, Ujú, porque el mecanismo es como una barra que traía las letras y al mismo tiempo que tú aprietas la tecla sube como una cinta con tinta ujú. y la presión de la Ajá, tecla y al la- papel transfiere la tinta y del, entonces- del rollo. Ajá, y conforme ibas tecleando, pues también la cinta se iba recorriendo. Sí. Entonces, pues, así funcionaba y tenías que comprar. O pues, podía haber Cinta de espacios tinta. donde la cinta ya no tenía como que Le tinta picabas y tenías que girarla cual DJ tantita. para que vuelva a pintar. Y puede ser que fuera de un solo tono o bicolor, ¿no? Que traía, yo me acuerdo ver tintas Roja y negra. roja y negra, pero no. Nunca Aquí, nunca bueno, usé medio recuerdo esa. eso y aquí tengo duda que quiero que tú me ayudes. ¿Cómo era poner mayúsculas, güey? Ah, Yo me tenía. acuerdo que la barrita Ujú. de cada tecla, que es la que se impregna en el papel, Ujú. tenía dos letras, güey. O sea, Ujú. como una arriba y otra abajo. Sí. Pero no sé, o no recuerdo cómo Tenía una subías. tecla. Esa tecla la apretabas Era y como se el shift. quedaba, ajá, y se quedaba como trabado el teclado. Entonces tú ya picabas A y ya como que al momento Como de que estar la trabado, subías, ¿no? como que ahí cambiaba el mecanismo y te daba la mayúscula. Entonces ya le picabas y ya se destrababa como el teclado. Estaba bien raro, pero no era era un Una pedo madriza, güey. hacer tareas con eso. Era pasado de lanza el pinche profe que decía, y voy a hacer trabajo a máquina. En primero, porque no todos tienen máquina. En mi casa no había máquina, en primer Ujú. lugar. Teníamos que pedírsela a una vecina. Y a la si vecina sus nos- hijos tenían tarea de la vecina, ya era un pedo. Güey, para suerte la hija, que era para que le compraron la máquina, ya era más grande, creo que ya no estudiaba, lo usaba muy poco. Entonces nos la prestaban nosotros que estábamos, yo morro y mis dos carnales Sí. morros, y ahí a darle. Me acuerdo que la tapa era así como de plástico y estaba quemada. ¿Quién sabe qué le pasó ahí? Como que le pusieron un foco caliente o algo así, güey. Pero me acuerdo así mucho de cargarla y, Estaba pesado. güey, si se te caía, la desmadrabas. No, y también desmadrabas te el piso. desmadrabas a ti, güey. Y valía madre, güey. No sé qué tan caro sea reparar una, pero sí se ve que era un barísimo.
Es que ya después hubo unas más modernas que eran un poquito más delgadas y eran como hasta automáticas, porque ya no sonaba tac, 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 sino era un poco Bueno, más un teclado un poco y más después ahí era, fino. vienen las máquinas de escribir eléctricas, ¿no? Esas, ajá. Que esa sí una vecina la tenía, nunca me la prestó, pero yo sí la llegué a ver. Ujú. Y ya era como una mini computadora. O sea, ya era más Más o ágil. menos, ajá. Y sobre todo que tenía corrector como incluido, no ¿Ah, sé. sí? Sí. O sea, sí tenía una tecla como de borrar, güey. Ujú, No sé cómo funciona, porque esa nunca la escribí, pero ujú, sí la vi, y era así un cilindro más grande, con carcasa. Yo la veía como una computadora moderna. ujú. Como un Y previo, va. tenía ahí el borrador incluido, güey. Tú sí podías regresarte. En las otras te chingaste, güey. Si te equivocaste una letra o algo fácil, lo corregías con un corrector. Pero si fue un error grande, volvían a empezar toda la pinche hoja, güey. Bueno, Sí. esa es una. Entonces ya pasamos de monografías, biografías a mano a Ah, trabajos todavía de investigación que tenés que escribir a máquina. pues eso a mí, por ejemplo, Ya no clase tanto a de mano. mecanografía a mí sí me sirvió para cuando hacía mis tareas ya más grande de prepa y así, Ya lo ya era, dominaba. ajá, ya podía estar escribiendo sin estar viendo las teclas. Obviamente de repente escribía pinche disléxico, pero pues ya era más fácil con el autocorrector, ¿no? De qué quisiste decir aquí, Jan? Pero sí avanzabas, Sí, no güey. estabas ahí viendo X. Ya Entonces, ves no la sé pantalla ustedes, y pero a mí sí me escribes. funcionó. Yo no adquirí habilidad hasta las compus, Ujú. pero pues sí me tocó hacer trabajos a máquina. Qué chinga era. Sí, era una hueva. Y aparte, cambiar los pinches discos. O sea, sí, era un desmadre, güey. Sí, tenías que dedicar a la tarea, no es como ahorita. Sí, de Y no es copia, queja de pega. Sí, que no, los no, tiempos no. anteriores, o sea, eran una mierda los tiempos anteriores. Pues tenía sus ventajas y también tiene sus Bueno, desventajas, güey, la como gran todo. programación era una buena ventaja. Bueno, entonces trabajos a máquina. Y después de esto ya empieza como que la era más moderna, 2001, 2002, ¿qué años ibas ahí? 2003, ¿qué ibas en la 2003. escuela ahí? Ah, no, ya iba en la secundaria, güey. Ok, Ya iba saliendo. 2003. Sí, yo creo que ya yo casi iba iba entre saliendo, güey. cuarto o quinto de primaria, mi Ujú. segundo o quinto de primaria. Entonces, los que no sepan mi historia de por qué reprobé quinto de primaria, tienen que ir a ver el de las maquinitas, ahí la Sí, cuento. Así que vayan. ahí está. Bueno, después ya entrando a la era donde ya había computadoras, bueno, antes también ya había computadoras, pero no había tanto el acceso a internet. Es que era un hype, el café internet era cuando ahí sí tuvo su hype. ¿Y qué Sí. hacías? Bueno, lo que yo me acuerdo que había un café internet a donde fueras y Ujú. vamos a abrir tu correo Sí, de de Hotmail, Hotmail pues ahí, ¿no? O de Yahoo, y Messenger. ¿no? Ajá. Pero no, antes del Messenger existían otras cosas como el ICQ Ay, y eso yo no vaya lo más. posté, güey. Yo tampoco porque estaba más morro, pero mis primos sí. Bueno, pero antes, o sea, era difícil tener una conexión a internet y sí había computadoras y muchas eran por comandos. Yo recuerdo tener una que era con Windows 95 y era Ujú. por comandos. Yo no recuerdo que tuviera. ¿Cómo que por comando? Sí, güey, o sea, no, ¿cómo decirlo? O sea, no tenía un escritorio y ahí le Ándale, güey. picabas. Sí, o sea, yo para jugar, güey, tenía que meter algún comando y ya lo corría, güey, ya con el teclado y el mouse. Pero no era un escritorio, No, ma, Sí, una güey. interfaz así. Güey, yo creo que ni era Windows 95, era más antaña. Le voy a preguntar a mi Sí, carnal y güey. lo pondré aquí. ¿Cuál era la que teníamos? Bueno, el punto O es sea, que eran comandos, era güey. como ese tipo de computadoras de las películas que son, o sea, Como de películas hacker, viejas, güey. como de hacker o como de contador que nada más es la pantalla Sí, negra y güey. en verde y Ándale, tenías que güey, escribir ándale. Sí, ahí. igualito, güey, era una basura, güey. O sea, no podías tener internet, güey. Sí, no, obvio. Tenía unos juegos que se llamaban Comando King o algo así, güey. Los van a estar viendo, güey. Pues espero, güey, Y, porque no y, y, tengo ni güey, era idea. todo por comandos, güey. O sea, mis carnales sí los usaban más, güey. Ujú. Yo nomás sabía prenderla y meter el pinche comando del juego, güey. Ajá. Y ya dentro del juego sí podías usar el teclado, güey. Pero un escritorio per se no tenía, güey. ¿Quién sabe qué? Órale, qué loco, Y güey. bueno, o sea, no había manera de que Ujú. tuviera acceso a internet Sí, y buscar sí. ahí mi tarea. Entonces, conforme fue aumentando la tecnología, pasamos de buscar en libros y llegamos a una especie como de híbrido que se llamaba Encarta, En carta. que era Era una una biblioteca, enciclopedia, ajá, una enciclopedia pero digital. en un disco. Porque antes pues, Todo usaban discos se en destruía en el, discos en piratas. el, ajá, en tu, llega un CPU enorme, O güey. lo podías comprar y costaba carita, ¿no? Como 1000 varos, güey. Pues yo creo que, es Ahora, que no nada más sé, güey. recuérdame, ¿eran varios discos de Encarta o era uno solo?
había diferentes versiones, güey. O sea, había como una básica y era un disco, ¿no? Pero pues si ya querías algo más específico, La que traía tenías el como dos universo, o ¿no? tres. Ajá. Y cosas así. Sí, 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 ya había como 2 o 3 donde... Es que también cuánto le cabía en ese entonces un disco, como güey. 800 megas, ¿no? Más. Menos. Porque, o sea, afortunadamente ya no eran los discos de 3,5, que eran una chingo, o los Ay, floppy. que eran También. más grandes, ¿no? Sí, los floppy creo que le cabían como 3 documentos Word y ya estaba lleno. Entonces llegábamos a Encarta, que una enciclopedia digital era un poco más amistosa porque pues ya me buscabas como por palabras Pero claves, tampoco podías pero no copiar era y como pegar. Google, ajá, no. Entonces ahí tenías la información y seguías escribiendo a la Sí, mano. te evitabas el tener que buscar un libro, ir a una biblioteca, que te digo, en mi caso Nunca fuiste. nunca fui, pero, o sea, utilizaba el libro de texto de la misma escuela, Ujú. o el libro de mis hermanos de Más otros grande. años, Sí, la ventaja, listo. y por así ya de Así. último recurso, la enciclopedia. Y ya se chingó. Aparte tampoco hacía muchas tareas, pero Sí. era difícil encontrar la información. Con Encarta se volvió de cierta Un manera poco más más fácil sencillo. y pues ahí ya obtenías información. Ahora, aquí pasa algo generacional. Muchos profesores desde esos años ya empiezan con su... No lo pueden sacar de Encarta. Ujú. No sé si te llegó a pasar. No pueden usar computadoras para esos trabajos. No. No, pero es A que, mí sí, güey. o sea, no, como no era tan fácil copiar y pegar, sino mínimo lo estabas viendo ahí, lo tenías que transcribir en tu No, Word, pero pues no había tanta bronca, güey. como muchos de mi escuela, de mi segundo, quinto en específico, ya teníamos una computadora decente donde ya teníamos Encarta. Ujú. Güey, si lo lees y luego con tus propias palabras lo escribes, a lo mejor es Ok, funcional, güey. pero lo copiabas Pero tal todo cual. tú copias y... Ah, pues Sí, sí. güey. Y entonces eran 4 o 5 tareas iguales. O sea, entiendo esa parte de los profesores de... No lo pueden sacar de Encarta porque, güey, ya sabía que 5 íbamos a tener la misma información. Pero, pues, ¿qué esperabas, Pues, güey? güey, es el siglo XXI, padre. Pues, o sea, El futuro es ahora. Sí, no es como que, ay, no lo pueden sacar de su libro de texto. Todos iban a tener lo mismo, No, pero... pero así son los profesores. Cuéntenos si no tuvieron algún O sea, profesor temeroso de la ¿O tecnología, güey. usted fue profesor? Temeroso de la tecnología. Entonces ya llegamos a una época donde puedes tener computadora en tu casa, Ujú. quizás no con internet, pero sí con lo suficiente para correr en carta. Y empezamos a hacer tarea ahí, Sí. escribiendo. Ujú. Y ya de ahí inicios de internet con Google y sus páginas donde sacabas la información. Que de estas traigo dos como que muy icónicas, El Rincón del Vago Sí, y obviamente. monografías.com. Ya yo creo que de aquí ya parte al... Ya parte internet. Sí, ya bien, todo el güey. mundo ya sabe hacer tareas por internet. Pero bla, es bla, que bla, bla, también bla. era un pedo conectarte a internet, güey, porque tenías que Sí, utilizar tu línea telefónica, telefónica que y era si el... o sea, no podías llamar ni recibir Y aparte llamadas, muy caro, luego muy lento el que era muy internet. lento, muy lento. Entonces sí, No tenía era que tan hacer viable eso. con ese internet. O sea, sí te servía para hacer tareas, pero también le sufrías. O sea, no la Ah, tenías sí. tan de agrapa Ujú. como actualmente la podríamos ya tener la gran mayoría. Y aún así, o sea, creo que, o sea, recordando esas épocas, pues ahorita todo lo encuentras como a mayor velocidad y todo, ¿no? Pero te frustras de que, esto no está, o sea, no Ahora está es ágil tu computadora, ¿no? Y no, dices, no güey, es antes se demasiado. tardaba, tenías que iniciar tu computadora, prenderla media hora antes de que necesitabas hacer algo, porque, puta, güey, se tardaba. Güey, ¿te acuerdas que antes las computadoras les teníamos que poner como unas protectores, güey? De plástico, güey, Sí, güey. para que no les entrara el Ya una vez que polvo. la apagabas, tenías que dejar que se enfriara y le ponías su Su fondita. funda del Y luego era un monitor. pinche monitor así ovalado, Ajá. con una carcasa como de color, ¿no? Tenías que prender el monitor. Luego el CPU también tenía el teclado A tenía mí, a mí en la su propio... primaria, en sexto, tuve clase de computación, güey. Ajá. Fíjate qué modernos. Fueron de esas computadoras de... No, no es cierto, te voy a decir de los goles de los futbolistas, pero no, güey. Mandamos cartas, güey, en quinto de primaria. Ok. ¿A quién fue, güey? ¿A qué presidente fue, güey? No me acuerdo, ¿que era Fox? ¿2000? Ujú. 2006, seguramente Ajá. fue Fox. Mandamos cartas, güey, de la escuela. Nuestro profesor nos enseñó a escribir cartas, güey. Y se las dirigimos al presidente, ¿Pero güey. qué las escribieron? Pues en papel, güey. Ah, así, pues que a te mano, dije. pum, pum, Ajá. a mano. Y ya nos enseñó o sea, como que era el tema, el uso del sobre y bla, bla. Ajá. Y ya nos enseñó, pues esta dirección y el gobierno, güey, pum, la mandamos, güey. 40 niños. Y a varios sí les contestaron
A mí no, Ajá. pero sí tengo amigos que Ahorita no, tuvieron, gracias. recibieron correspondencia por parte de presidencia. Y era Les mandó una pidiendo. foto de ese güey. ¿O qué? No, güey, los mandó a las compus. Es que a medio recuerdo era una especie como de huelga de mi profesor, güey. Quiero entender que el presidente dijo en alguna, no sé, promesa de campaña. En alguna mañanera. Vamos a llevar, inexistente. ándale, Ajá. vamos a llevar. O no sé si es un Sí, recorrido sí. en Izcali, no Sí, sé, sí. güey. El Educación punto para es que el todos. profesor así como que peleaba, güey, a mí tú me dijiste que nos íbamos a mandar compus a nuestra primaria y no has cumplido, cabrón. Entonces utilizó a niños Para dar. para dar ese mensaje. Entonces mandamos las cartas, güey. No, me acuerdo que tenía Pero que ir a fue para, buscar o un sea, buzón, güey. todas las cartas, más bien todas las computadoras fueron para tu escuela, Ajá, no era para pero- tu grupo. no, Entonces, fue para la obviamente escuela, tu güey. profesor utilizó a toda la escuela para que todos No, los niños mandaran Pues esas cartas. era Yo siento. profesor. O sea, Es no que- era nuestro único profesor, güey. No es como que diera clases en otro turno. Pero, o sea, no nada más le daba a tu grupo. Sí, o sea, es que en la primaria sí era, güey. Nada más tu profesor le daba a Güey, tu tú ves grupo. una primaria con muchos profesores. Ese Pues sí, profesor me güey. daba matemáticas, español, ciencias Pero eso naturales. en la historia. primaria. En la primaria, güey. O sea, nunca tuve más de un profesor. No, en la primaria tuve el de inglés, español, que era matemáticas, bla, 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 estamos bla, y el de hablando de computación niños ricos. No. y artes. ¿No? Entonces tenía como 5 porque también es de educación física. No, güey, ya me acordé de la educación física. Y ya, güey, y él que me daba todas las materias, papá. Oh, sí, Se rifó, estamos jodidos. No, Güey, sí. era de las mejores primarias. Bueno, el punto es de que Yo andaba valiendo Güey. carajo en Ciudad de México. acá sacando tu clasismo es ahí. Mi opulencia. ¿Qué no pagabas mensualidad? No sé. ¿Qué tu mensualidad no ¿Por qué incluía no tenías computación? transporte? No, güey. Güey, muchos morritos iban en primaria. Bueno, les iban en combi. Mikis. Entonces utilizó Ni siquiera a transporte. todo el grupo, güey, Ajá. para mandar esas cartas. Ah, ok, güey. tiene sentido. Dije, pues es que utilizó a Y me acuerdo, 140 medio me niños, acuerdo güey. de eso, güey, porque sí nos dijo el nombre como del programa. Señor presidente, de acuerdo al programa tal, solicitamos que nos mande para seguir con nuestro estudio, bla, 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 bla. El cambio es hoy, ¿no? Ándale, Tenías que terminar con hoy. Ajá. Y mandaron los pinches sobres, güey. Me acuerdo que me tuvieron que llevar a la Comer, porque ahí había un buzón de esos rojos grandotes. No sé si siguen existiendo los buzones, güey. Algunos en Ciudad de México, pero ya no tienen la Pero función eran así de- grandotes, rojos, y ahí aventé mi carta. Quién sabe dónde queda, güey. ¿Cómo Y nos dirige? le contestaron como a 5, güey. 5 o 6 compañeros. Y como medio año después llegaron las compras. Y me acuerdo porque, curiosamente, cuando llegaron nos tocó el homenaje a mi grupo, güey. Ujú. De honores a la bandera. Y el profesor habló y igual volvió a sacar como, era su deber acá, todo Todo enojado. zapatista, güey. Ajá. Era su deber mandarnos nuestras computadoras porque era parte de la promesa y bla, promesa. bla, güey. Entonces, por eso, güey, en sexto yo tuve clases de computación, güey. Si no, te lo Si no hubieras andaba, pelado. güey, la vida, güey. Loco, güey. Ya no me acuerdo que iba con este punto. Así yo tampoco, güey. Pero gran historia de cómo tuvimos. No, pues es que estábamos empezando a hablar de Ah, los ya, inicios de internet. Ya güey. recordé, güey. Me Entonces, dijiste, tenía clases de computación. Pues yo también, güey, pero yo no sabía tu travesía para conseguir sí, una güey, computadora. toda en una huelga, tu- güey. De hecho, prendimos camiones afuera de... y, de Palacio Nacional. y así es como empezamos a tener clases de computación. Y ya como que el profesor empezó a tener la dualidad en que dejáramos de hacer trabajos a computadora Ujú. y escritos. Porque él era de los de, no, güey, no usen Encarta, no usen bla, bla. O sea, no nos dejaba usar la computadora ni trabajos impresos hasta que llegamos a sexto. En sexto sí nos dejó. Y ahí es cuando ya estaban más las páginas de Rincón del Vago. Monografías.com, creo que eso fue hasta la seco. Sí, La un principal poco era el más. Rincón del Vago. Y ya eran, había otra de tareas, güey, pero no se llamaba el Rincón del Vago, era otra. Tareas.com, no ¿Qué? sé, güey. Algo así, güey. El punto es que ya estaban como hechas las tareas, güey. Ujú. Tú ahí sí tal cual buscabas el temario, no sé, presidentes de México, y ya había una tarea Una como hecha, investigación güey. chida. Ujú. Y a la par estaban los café internet, que muchos ofrecían servicio de tareas, güey. Ajá. Eso era como, la opulencia, los que Pero podían pues es que pagar, güey. ajá, pero también creo que te cobraban no sé cuánto la hoja, güey. O sea, yo te hago la investigación, pero pues, la hoja te sale punto en 5 Sí, güey, varos. no tenías compu y ya le llevabas tu hojita de tu tarea, güey. Pero también pinche barote que se te iba ahí por no hacer tu tarea, güey. Güey, sí. Y si no tenías que pagar tu hora de internet, Y buscando estar tu tarea, buscando y era un pedo también. mandar a imprimir y ya llevarla.
Todavía no existía Wikipedia, güey. A color o blanco y negro. Blanco y negro. Ya le diste una color y se trabó esa madre. 3 varos la hoja de color, ¿no? De 3 a 9, ¿no? Dependiendo cuántas Ajá. imágenes mandaras. Qué tiempos. Sí, güey. Bueno, pero eso ya es más moderno. Sí. Lo complicado es justamente antes de la computadora. Todavía en Encarta era... Un Costaba poco un más huevo, sencillo, pero todos teníamos nuestra enciclopedia en ese entonces. Güey, cuéntenos si todos tienen su enciclopedia aún. Es que, sí, ¿Comprarían una nueva? Ya no hay vendedores de enciclopedias, ¿o sí? es que ya no tiene sentido, güey. No, ya ¿Tú no. comprarías una? Nomás por recuerdo, güey. Quizá por ver las fotografías, güey. Luego la ojeaba de morro para nada más ver las imágenes. Ujú. Pues estaría, o sea, yo tengo una que no pienso tirar porque uno no sabe en qué momento la civilización valga un carajo, internet se vaya al cuerno y no haya un vestigio del Historia. conocimiento, pues ahí la tengo, güey, pero pues así que digas, voy a comprar una nueva donde No. salga la biografía de Elon Musk. La neta no, güey. Está cabrón, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora ya Poco todo es tiempo, güey. internet. O sea, ahora Como en está... 10 años cambió todo, güey. Ya es imposible que no te dejen tareas sin computadora, ¿no? O sea, se me haría muy Sí, o sea que no puedes investigar retrógrada ahí, a un profesor que diga, no pueden usar tu computadora. O sea, no. porque pues hasta de hecho está más actualizada la información. Sí, se actualiza constantemente. Así es. Ya hasta puedes llevar una computadora Sí. a tu aula. Antes era, solo se veía en las películas. Ujú. En tu prepa de ricos había gente que llevaba sola. En mi prepa, sí, güey. Ah, No, en mi prepa, ay, pero güey, estoy yo más grande que tú, pues, obviamente, güey. Pero, o sea, en mi prepa, no sé cómo, güey, nunca investigué bien qué pedo, pero te prestaban ahí unas labs, o sea, tenías como, Órale. te las podían prestar, entonces, ¿Para tu casa o nada más ahí no, dentro o sea, del para campus? ahí dentro del campus, güey, entonces ya podías estar ahí dizque haciendo tareas, pero pues eran de la escuela. Pues no me acuerdo si, no, lab creo que tuve ya hasta la universidad. Güey, antes, ¿no? güey, después de. Yo creo que esas Rincón del Vago fueron las tareas más. Las páginas más chidas. Y después ya empezaron como páginas como más especializadas. Yo me acuerdo ya en la uni, es más reciente, que habían. Si no llevabas tu graficadora, había páginas de internet donde podías hacer ecuaciones y todo eso. Que antes no existían y le empezaron a salir relativamente hace poco. Ujú. Ya actualmente ya hay más. Pero. Pero tu calculadora de esas de Texas, no sé. Ajá, yo no llevaba, un compa tenía una, pero yo me acuerdo pasar cálculo gracias a un compa que sabía la página y la podía abrir en su celular, güey. Porque no abrían todos los Sí, no, celulares, y güey. también no era, o sea, sí, ya estamos hablando de algo más reciente, ¿Qué? pero pues tampoco es como que celular de nueva generación, Sí. ¿no? Y ese güey metió todas, ahí les va, y te daba el procedimiento. Ya, copiar. No hagan eso, amigos. Güey, Pero- yo sí, pero yo sí cálculo evolucionó. diferencial integral, sí me lo tuve que chutar así, pinche acá, güey, valiendo un carajo. No, güey, yo sí pasé. Yo sin saber eso, Yo admito que así pasé cálculo. nunca lo hubiera En la uni. imaginado. En la prepa sí me la aventé a Sí. manita, pero en la uni no. Estoy tan frustrado, güey. Perdí un año en la prepa por cálculos, güey, de haber sabido que eso existía. No, pues igual cuando yo andaba ahí, pues todavía no Nah, existía güey, esa yo creo que madre, fue. A lo mejor sí, pero nadie la conocía. Sí, no, güey. Yo no topaba esa Wolfrank, una madre así se llamaba. Wolfmap, una madre, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero metido así, desplegaba Ya, todo. pues sí, ya estoy todo, güey. Y uno Vámonos acá viendo, valiendo un güey. carajo y despeja X y ya no sé para dónde se fue este. Qué fácil hubiera sido. Sí. Ya me enojé, güey. ¿Había monografías de cálculo? No había. No. ¿No? Oye, también había libritos que te vendían, no sé si afuera de tu primaria, pero afuera de la mía, sí, güey, que traía las fórmulas matemáticas o fórmulas químicas. ¿No te tocó verlo? ¿Ves que Creo afuera sí. de las primarias siempre hay gente que vende? Ujú. Te daban tu Juguetes. tabla periódica. Ándale, güey. o- También yo tenía un formulario de volúmenes y áreas geométricas. Sí, sí. Güey, esa madre me sirvió hasta la universidad, güey. O sea, conforme avanzaban los grados que iba subiendo Sí, de sí, sí. escolaridad, notaba que traía más cosas, güey, así, traía un chingo. Traía Sí, hasta sí un me acuerdo de formulario esos, de pero- derivadas, güey, o sea, estaba entero ese pinche, era un librito, En un librito chiquito. chiquito. Yo creo que en la vida, no sé cuánto le habrá costado a mi carnal y... Sí, pues estaban bien Sí, varas güey. esas cosas, güey. Cuento como 20 pesos, güey. Y hicieron un libro chido y sí te duraba un rato, güey. Valoras lo de ahí. El Baldor, ahorita que dijiste El gran Baldor, Baldor, el Baldor, ¿no? Yo lo tenía en disco. Lo compré. ¿En Sí, qué güey. momento hubo disco del Baldor? Sí, güey. Carajo. Ese libro lo podías comprar
o bueno, alguna biblioteca, etcétera. Y yo, lo que fue primaria y secundaria, iba mucho a un café internet y me hice amigo del café internet. Y de ahí nos íbamos luego al centro a comprar Programas. computadoras, cosillas así, o darle mantenimiento a sus compus, etcétera. Y también programas, güey. Yo viví la experiencia de cuando había puestos en el centro histórico, güey, que las calles estaban atascadas de pinches puestos, a cuando ya los prohibieron y los mandaron a quién sabe A la dónde. Plaza de la Tecnología. No, O a Meave. creo que todavía era todo, o sea, ya existía Meave, pero había puestos, güey, o sea, sobre Ujú. las calles. Sí. Era un pinche tianguis enorme esa madre, güey. Y los quitaron a todos y los metieron en algún otro mercado que no sé dónde quedó, güey. Pero yo vi la experiencia de puestos en la calle donde vendían discos piratas, Ujú. De todo. como un fin de semana, y al siguiente volvemos ahí, y vacío, güey. Y entonces lo que hacían era, en vez de montar todo su pinche puesto, ponían sus carpetas, que creo que es lo que siguen haciendo, güey. Y ponen ahí sus carpetas de discos. Sí. Y estaba chido, güey, porque el cuate ese del café llevaba una lap, de las grandísimas, Ujú. Y ahí le pasaba. y la comprábamos en un McDonald's, güey, no sé en qué. En el centro histórico hay muchos McDonald's, Sí. güey, pero hay uno que queda en una calle y ubicábamos a nuestro Ya tenían vendedor a su de software dealer. pirata de confianza porque estaba enfrente del McDonald's y nos dejaba probar los discos, güey. Y nos decía, sí, pasen a la oficina y tenía una pinche mesa del McDonald's No manches. para sus propios clientes, güey. Y a mí me daba un chingo de risa que me dijeran, que nos Pásala a dijeran, la pasa a la oficina, güey. Y era como, güey, es un McDonald's y te adueñaste de esta mesa, güey. Una mesa que estaba allá afuera. Ajá, güey. Y entonces comprábamos siempre un helado y ya nos Sí, pues sentíamos mínimo, a- ¿no? Le estás diciendo. Ajá. Y yo le dije a ese güey, oye, ¿tendrás el baldor o no sé? Ya éramos como compas relativamente. Y me dijo, no, pero yo sé quién lo tiene. Y ya dijo, ay, les encargo. Y se fue a la verga. Y ya regresó como a los 10 minutos y ya traía el disco en baldor, güey. Yo ese lo quemé en el café internet y lo vendí, güey, en toda la secu. No me acuerdo si fue en la secu o en la prepa, güey. Ya preguntaré. Pero lo vendí O sea, por pero ¿qué 25 venía horas. resuelta esa madre? No, pues era el disco, el libro en PDF, güey. Ujú. Pero no lo encontrabas en internet en Sí, ese entonces. sí, no, güey. no. Entonces, no, sí fue en la seco, güey, lo vendí, yo lo vendí en la seco, hasta lo vendí a un profesor, güey. Y no sé, como en 25 baros, algo así, Pero, pinche pues, disco me había costado como 10 pesos, güey. Sí, sí le recuperaste chido, güey. Y todavía el cuate lo vendió ahí, no sé si él le habrá sacado algo, Ujú. pero, o sea, sí fue una gran venta conseguir el Baldor en CD en ese entonces. Ya ahorita lo No, descargas. pues ya lo ocupas. Sí, y así era como se conseguía software ilegal antes. Bueno, yo creo que ahora igual. Sí. No sé si Más siguen por estando USB. puestos así con sus carpetas de Ujú. discos. Ahí por la Friki Plaza y eso. Pero ya es más común. Pero o sea, son, como tú dices, tienen su carpeta, pero ya ni siquiera es de ¿No? discos ni nada, es como una carpeta como de de fotos. imágenes, Ajá, así ajá. como de las portadas de tengo estos programas, y pues ya no una USB, pero pues también. No, pero digo, ahorita ya es más fácil, ¿no? Algún torrent. Ujú. Pero antes sí era como tenías que ir con tu dealer. Como todo, güey. Tenías Sí. que ir a Tepis a comprar pinches películas piratas. Y ya luego las revendías en tu casa. Güey, curiosamente también los vendedores del centro histórico tenían un pinche mecanismo bien extraño, güey. Como antes te digo, era como un Sí, tianguis. claro. Tenían, vendían, era como que la calle de software. Ajá. Y luego una calle de ropa. Y Ajá. luego una calle de, no sé, cosméticos y bla, 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 bla. Y muchos los quitaron y se fueron. Pero yo creo que el mercado no alcanzó o la gente quería seguir vendiendo en la calle. Y tenían ponían como una especie de mantel, güey, con sus Ujú. cosas. Y luego tenían amarrados unos pinches mecates, güey. Y pasaban como una especie de halcones en motonetas o en motos Chiflando. diciendo, "No, la banda recogía Se todo", recogía y se lo llevaban, todo, güey. sí. Era... Pues nada, escuchabas los chiflidos y todo. Y ya se hacía un caos ahí, Sí. ahí sí podías perder a tu hijo. Así, se iba en Güey, uno de estaba esos cabrón. costales. Sí, güey, no recordaba la imagen, muchos la recordarán de centro histórico plagado de puestos Ujú. al actual que Ahorita, pues, ya no los de dejan repente, tanto. O sea, depende en qué calles, güey. Porque atrás de Palacio Nacional, Bueno. en jueves, Sí. viernes y sábado, Pero ese es como hasta más el como un carajo, tianguis ya, güey, ¿no? Que es donde venden pelucas y todo, ¿no? No, pues venden de todo, güey. Ya Todo compré lo unas que te pelucas para encuentres. cuando me disfracé de porrista. Ah, ya. Ok, La calle de las así, pelucas algo le llamé cosplay. yo. Pero sí, o sea, en fines de semana el centro sigue siendo. No, pero ya no es igual, güey, que era un tianguis de todas las calles del centro histórico. No, en todas no. Pero te digo que justo atrás de ahí empieza todo ese Ese desmadre. madre y sí, todavía se ¿Tú pone bien todavía pesado. compraste piratería ahí, no? ¿Me habías contado?
¿Dónde? ¿En el centro de tus discos de edición y todo? ¿O no fue ahí? No, no fue ahí. Fue en el bazar de Lomas Viejas. Que ese se quemó, ¿no? Eso va a ser. No, fue el de Perinorte, güey. Pero, bueno, No, el de Perinorte no se quemó. No, creo No, que sí el fue de, el bazar de Lomas Verdes, Lomas ¿no? Verdes se quemó, pero todavía sigue existiendo, güey. El de Ah. Perinorte lo cerraron. bueno. Ujú, pero Y sí, ya ahí creo que compré nos los de estamos diseño. desviando a... Ya ¿Cómo luego me podremos contó? hablar de lo Súper mejor de tipos de profesores que tuviste. No, ese ya suena mucho video del 2010, ¿no? No, pues yo tenía profesores chidos, ¿o no? Yo nada más Pero tú tuve... tenías uno nada más en la Sí, primaria, güey. uno por grado. Y el de que me dio quinto me dio sexto y ya. Pero en la secu, en la Nada, prepa, en la seco sí ya tuve ya varios. tenías diferentes. Eso voy, güey. El de biología era un depravado. No me acuerdo cómo te llamas, pero le ibas al Pachuca. Güey, ya nada más para cerrar este dato, güey. Cuando yo iba en tercero de seco, teníamos un profesor, creo que era de historia o de química, güey. No me acuerdo. Una de esas dos materias, güey. Y yo y mi grupito de amigos, güey, que en ese entonces éramos 4, nos metimos en un pedo con ese güey. No me acuerdo qué pasó, pero nos metimos en un pedo, güey. Y ya habíamos topado que ese güey tenía mucho la maña como de verle las piernas a nuestras compañeras, güey. Y nosotros sabíamos, güey, o sea, güey, que no era normal que un profesor anduviera ahí de caliente, güey. Sí. Y... ¿En la secu? En la secu, Ok, güey. ok. Bueno, a lo mejor no el de caliente al 100%, güey. Pero no Pero todas era- las acciones, ¿no? Sí, güey, Ajá. notabas. Total, tuvimos un pedo con ese güey, no me acuerdo qué fue, pero citaron a nuestros papás, güey. Y vino el de un el de un amigo en ese entonces, vino antes que el resto, güey, de los otros 3, güey. Ujú, Entonces, él lo atendieron como en la noche, ya acabando su ujú. clase, habló con el profesor, y mi compa le tiró esa, güey, de... ¿Y qué tal las piernas de las niñas? Bonitas, ¿no? Todavía me creo que le dijo, bonitas, ¿no? Y el profe se le subieron los huevos a la garganta y se fue, güey. Y ya no Total, hizo. al otro día cuando fueron, es que no me acuerdo si nada más fue mi jefa o también fue la de los otros compas, güey. Pero tengo presente que fue su jefe de mi valedor y ese güey le echó en cara que le andaba viendo las piernas Y a ya las se morras, calmó güey. con eso. Y se fue con los pinches huevos en la garganta, güey. Y ya, güey, de ahí se alivianó con nosotros así, cabrón, güey. Ya también ya faltaba como un mes para que acabara el ciclo escolar, güey. Pero, o sea, sí, mi compa fue como, güey, ya sabemos que eres un pervertido. Qué loco, güey. Sí, güey. Sí, sí lo paró. Tipo de profesores pervertidos para la próxima. Sigan, déjenos a su profesor pervertido. Güey, antes era favorito. más común. También recuerdo escuchar de otros profesores que años antes, o sea, que siguen siendo profesores y ya eran casados y que su pareja actual había sido una alumna, güey. Así, güey, así. No me consta, güey, pero es lo que ellos decían. Tuve la suerte de siempre hacer muchos amigos y entre ellos llevarme bien con muchos profesores Ujú. en la secu y eso lo rumoreaban, así como, ay, profesor de tal lado, hace 10 años se casó con... O sea, a lo mejor ya en Sí. ese entonces ya era mayor de edad, pero Pero, antes, ¿no, güey? qué loco. Son rumores que no me No, pues constan. sí está bueno ese tema. Sí, güey. Podemos hablar de cuántas primarias han sido construidas sobre un cementerio. También. Ya pensaremos en qué, güey. Sí, güey. Cuéntenos qué otras formas había de hacer tarea antes, que quizá no mencionamos. Profesores Pero yo creo que pervertidos. cubrimos todas, ¿no? Monografías, biografías, En carta. enciclopedias, en Ir a carta. bibliotecas. Es que bibliotecas aquí nada más Internet. había una y no Para tenía la de nada. Sor Juana. Ujú. Pues yo llegué a entrar y. Pero antes a alguna otra llegaste a ir. Ujú. Yo es que también estaba en la Ciudad de México, entonces ahí sí. No me acuerdo cuál había cerca de mi casa, pero también. También no era como que fuera bien seguido, pero. O sea, no es como los gabachos que sí, vamos a nuestra biblioteca. No, era como. Porque luego te mandaban tarea de tienes que ir a una biblioteca. Ah, sí, y tú pero así esa de, es una tarea ¿dónde específica. carajo? Ajá, Tienes que sacar tu credencial de tu biblioteca y traer un libro. sí. Nunca regresabas el pinche libro. Ya luego te busca la policía de los libros. Sí, bueno, amigos, es todo Eso es por este todo. episodio. Y la productora la encuentran como Podcast MX, A mí como Timmy-Hotel a mí como Da Hatecraft. y como tarea tienen que escribir. Sí. Tienes que escribirnos pues, algo en los comentarios y pues, también los saluda Bob. Ay, qué bonito.